Estimados estudiantes, voy a dar una breve explicación de cómo se diligencia el formato de la fase 2, planeación de la acción tutorial. La primera diapositiva, entonces, encontramos una portada. Entonces, vamos a colocar aquí el nombre del participante, la cédula, el grupo al cual pertenece. Eso lo pueden encontrar en el enlace participantes en el aula virtual y el nombre de la diplomatura en mediador en ABA. En la segunda diapositiva no debemos modificar nada, solamente en donde dice el nombre del curso van a colocar el nombre del curso que ustedes seleccionan que van a trabajar. La idea es que sea un curso afín a su disciplina o si son tutores de la UNAD puede ser el curso que están trabajando con la UNAD. Y aquí colocan el nombre del docente, es decir, el nombre de cada uno de ustedes. Luego continuamos entonces con la diapositiva de identificación. Entonces aquí vamos a colocar las temáticas que van a abordar en ese curso. Entonces deben leer las indicaciones que están en rojo. Entonces aquí se establece que se debe colocar una temática principal y las secundarias como subtemas. Entonces se sugiere que sean 2, máximo 3 subtemas. En estudiante van a colocar la caracterización básica del estudiante, es decir, en qué programa estudia el estudiante, si está en una licenciatura, en una ingeniería, en qué semestre va, cuáles son los conocimientos previos que debe tener el estudiante para retomar ese curso y cuáles son sus intereses y expectativas. Ya en propósitos, pues debemos decir cuáles son los propósitos de esa temática, cuál es el propósito de aprendizaje. Ese propósito tiene que abordarse en el desarrollo pues, del curso. Tiene que ser alcanzable de 1 a 3 propósitos en los cuales ustedes van a decir a quién, cómo y para qué vamos a proponer esos propósitos de aprendizaje. En cuanto a la estrategia de aprendizaje, aquí en la instrucción lo que primero que le dicen es que deben leer el recurso de estrategias de aprendizaje en ABA que se encuentra en la unidad 2. Sin leer ese recurso no es posible desarrollar este ítem. Recuerden que hay estrategias de aprendizaje en ABA que son específicas, como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en estudio de casos, en diseño, en fin, hay varios. Entonces la idea es que ustedes lean cada uno de ellos, revisen cada una de las etapas, fases en las cuales se desarrolla cada estrategia y ustedes verifiquen y seleccionen cuál es la estrategia de aprendizaje que les sirve a su curso. ¿Sí? No todas las estrategias de aprendizaje sirven, tienen que verificar de acuerdo a los propósitos de aprendizaje cuál es la estrategia de aprendizaje más afín a su curso. Por ejemplo, si ustedes escogen la estrategia de aprendizaje basada en tareas, entonces en actividades ustedes deben describir de forma amplia cada una de las fases, etapas de esa estrategia de aprendizaje basada en tareas. Entonces, por ejemplo, en esta estrategia se realiza una pretarea, entonces fase 1 pretarea, entonces los estudiantes realizan tal cosa, debemos hacer una descripción. Luego de la pretarea hay un ciclo de la tarea, entonces en ese ciclo de la tarea ya ustedes colocan fase 2, ciclo de la tarea 2 y van describiendo cada una de las tareas. O si es otra estrategia de aprendizaje, lo hacen asimismo con la otra de acuerdo a esas etapas y fases. Solamente van a seleccionar una estrategia de aprendizaje, pero las actividades deben ser descritas de forma suficiente y amplia. No solamente escribir actividad 1, actividad 2, sino, bueno, ¿qué hace el estudiante en cada una de esas actividades? En el recurso didáctico, ustedes deben colocar allí un material de apoyo de uno de los subtemas que ustedes manifestaron en la parte de identificación. La idea es que realicen este recurso didáctico en una presentación en línea. Aquí les sugerimos Prezi, Emaze, Genially, pero pueden ser de cualquier otra. No vamos a admitir otro PowerPoint, la idea no es esa, tiene que ser un recurso en línea y debe ser de diseño propio, es decir, que ustedes lo hayan hecho de forma reciente. En acompañamiento, entonces, lo que queremos es que ustedes empiecen a diseñar los mensajes que ustedes envían a sus estudiantes de una forma amplia. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice la primera instrucción es que diseñe un mensaje de bienvenida. Entonces, la idea es que tenga su presentación, su perfil profesional, sus datos de contacto con los horarios de atención de Skype, por ejemplo,
el contexto del curso, su importancia de la temática. Tiene que, y adicional, colocar una breve ilustración de la relación del modelo pedagógico frente al aprendizaje autónomo y el tema que usted va a desarrollar. Para ello, puede utilizar un gráfico. También nos piden que diseñe una invitación para el desarrollo de una webconferencia y les pide que debe tener una imagen por lo general. Ustedes pueden adicionar otras diapositivas que necesiten para hacer cada uno de estos ítems. Y aquí nos piden que haga un diseño de mensaje de motivación. Entonces, dice que debe tener un saludo, la actividad a la cual incentivan. Entonces, obviamente deben tener en cuenta las actividades que propusieron en el apartado anterior y una despedida con frase motivadora. Entonces, es importante que ustedes revisen muy bien las instrucciones que nos dan para así mismo ir diseñando sus mensajes. Finalmente, en el proceso de evaluación, entonces en la heteroevaluación van a colocar las fases o etapas que ustedes ya propusieron en la estrategia de aprendizaje y van a colocar allí cuáles serían esos criterios de valoración para cada una de esas actividades. Entonces, por ejemplo, si yo coloqué en la fase 1 pretarea, entonces deben colocar cuáles serían esos criterios de evaluación para esa pretarea. Entonces, entrega a tiempo, participación oportuna, redacción, ortografía, en fin, los criterios que ustedes tengan presente y colocar cuál es el puntaje, el valor numérico de cada una de esas fases o etapas. En coevaluación, entonces deben realizar la coevaluación de acuerdo a las fases que ustedes propusieron, lo mismo la autoevaluación, si va a tener un puntaje, si no va a tener un puntaje, es importante colocarlo allí. Entonces ahí estaríamos cumpliendo con 2 ítems previstos. Adicional colocamos la bibliografía que debe ser en norma ZAPA. Y esta es una diapositiva de recomendaciones que pueden eliminar. Entonces dice diligencia cada uno de los recuadros del formato. Al duplicar la diapositiva solo refiere al ítem que va a utilizar. Elimine lo que está en rojo y reemplace con los contenidos suyos utilizando color negro. Y verifique los enlaces, recursos y demás que funcionen correctamente. Entonces, siguiendo estas recomendaciones y obviamente compartiendo sus avances con sus tutores a tiempo, podrán realizar un excelente trabajo de planeación de la acción tutorial. Muchas gracias.